Buenos días. En la clase de hoy vamos a ver los 4 niveles de concreción curricular y algo que aquel que esté cursando práctica 3 o residencia o esté armando su plan de clase o su secuencia didáctica, le va a salvar. Así que más vale que vea varios likes, varios comentarios en el video porque esto seguramente les van a pedir y lo tienen que saber trabajar, ¿eh? Este tema es muy, pero muy importante para cualquier docente en formación. Vamos a empezar hablando de los 4 niveles de concreción curricular. El primer nivel es el diseño curricular base, el DCB, aunque también podríamos hablar de, si hablan de la provincia, sería el DCJ, el diseño curricular jurisdiccional. Pero bueno, eso va a depender de las lecturas, del texto que estén trabajando. Aquí el texto con el que me tocó trabajar decía que el DCB es un nivel normativo y prescripto, la elaboración del Ministerio de Educación que establece un marco curricular amplio, común y básico en el territorio que es de su ámbito. Ya lo vimos en el anterior video, que sería el currículum prescripto, en lo que manda Nación, y si estuviéramos hablando de la provincia sería el DCJ, diseño curricular jurisdiccional, o sea, lo que la provincia manda que hay que enseñar. Y aquí tenemos en cuenta las leyes de educación, lo que piden los consejos de educación y los NAP. En segundo nivel tenemos el proyecto educativo del centro, que en Argentina lo conocemos como el PEI, Proyecto Educativo Institucional, en la que dice el DCB es adaptado por la institución en base a su contexto, recursos y su alumnado. En tercer nivel tenemos el proyecto áulico, programa de la asignatura, el PA. Se tiene en cuenta el número de alumnos y la evaluación diagnóstica. Y el cuarto nivel, sí está presente, pero a veces no se lo usa mucho. Eso va a depender tanto de los recursos de la escuela, si es que tiene gabinete psicopedagógico, también de la ayuda que pueda tener el docente y el compromiso de sus directivos, como también el compromiso y responsabilidad del docente mismo para llevarlo a cabo, que es los planes de trabajo individualizados, en las que el profesor se junta con el tutor y especialista, ya sea porque el estudiante presenta cierta discapacidad y tiene que adaptar el currículum que él tenía pensado para el año para que también lo pueda cumplir este estudiante con esta discapacidad, que puede haber diferentes tipos de capacidades, como también porque puede ser que ha pasado de año, pero no, la verdad que no ha cumplido con las expectativas, le cuesta bastante leer, le cuesta bastante hacer problemas matemáticos simples, entonces uno tiene que hacer refuerzo y entonces se junta con el padre y lo hace llamar para que pueda ir a un maestro particular o le recomienda a alguien para que trabajen en conjunto entre los tres y le hagan un seguimiento para que pueda superar eso y pueda leer más, pueda resolver problemas un poquito más complicados, de situaciones problemáticas matemáticas más complicados, en fin. Esto va a depender, como les digo, de la responsabilidad del compromiso, tanto de docentes, padres, directivos y también de los recursos que la escuela cuenta, porque muchas escuelas lamentablemente no cuentan con gabinete psicopedagógico o alguien que pueda ayudar, y muchas veces el estudiante termina la primaria o secundaria teniendo una muy mala base, no estando preparado, o presentando ciertas falencias, no habiendo cumplido los objetivos que tanto docente como institución tenían pensados para él. Bien, vamos a ir a los elementos de la programación, que como les digo, si están en práctica 3, residencia, o están preparando su plan de clase o su secuencia didáctica, presten mucha atención, resuman esta parte, paren el video y lo leen de a poquito, porque es muy, muy importante. Los elementos de la programación serían los objetivos, las competencias, los contenidos, la metodología, la secuenciación y los procedimientos de evaluación. El punto número 5 y punto número 6 ya lo tratamos en el anterior video. Se los dejo en la parte superior derecha o vean la lista de reproducción didáctica. En este video vamos a trabajar los 4 primeros: objetivos, competencias, contenidos y metodología o recursos. En primer lugar tenemos: ¿con qué fin enseñar? Los objetivos son una guía inmediata para la planificación del aprendizaje. Definen las intenciones educativas con respecto a los alumnos y al mismo tiempo proporcionan criterios de valoración del proceso y de los resultados. Hay que tener en cuenta el nivel de especificidad,
Por ejemplo, los objetivos de una etapa, si es primaria, secundaria o terciaria, los objetivos de la área, si es ciencias naturales, sociales, lengua, matemática, los objetivos de una área específica para un curso en particular. No es lo mismo el currículum o secuencia didáctica o plan de trabajo o plan de clase, etcétera, que yo voy a trabajar en séptimo A, que en séptimo B, en séptimo C, en séptimo D, en séptimo E y séptimo F. Todas las divisiones no son las mismas, porque los estudiantes del grupo no son los mismos grupos, no son los mismos. O sea, así que muchas veces lo que yo tengo programado para dar en un curso en séptimo A, capaz que no me sirva, no me funcione en séptimo B. Así que voy a tener que volver a rever mi plan de trabajo, mi secuencia didáctica, etc. Y los objetivos que se programan para una unidad didáctica específica. Cuando, por ejemplo, cuando yo hablo de unidad 1, 2, 3, 4 y a veces hasta 5, pero muchas veces seamos realistas, se suele ver de la unidad 1 a la 3, con suerte, o por lo menos se llega a evaluar hasta ahí. ¿Cuáles son los objetivos que yo me planteo cuando yo termine de dar ese bloque, esa unidad, los estudiantes hayan aprendido, hayan captado, hayan hecho esos conceptos parte de ellos? La formulación de los objetivos es otro asunto a considerar. En función de los verbos que se utilicen, el alcance está orientado más hacia. Y aquí tengan mucha atención, porque en práctica 3, residencia, o si son de universidad y están planteando de enseñar en secundaria, están pasando por la capacitación pedagógica, cuando ustedes tienen que armar el texto o armar su secuencia didáctica o su plan de clase, les van a leer a detalle estas palabras. Y dependiendo de cómo usen estas palabras, que siempre tienen que estar en infinitivo, ar, ir. No vayan a querer poner en algún tiempo verbo ar porque les van a rayar y no les van a aceptar y se van a enojar. Así que teniendo en cuenta estas palabras es de a qué objetivo están pensando ustedes. Si están pensando a nivel conceptual, van a hablar de reconocer, recordar, describir, localizar, diferenciar, ejemplificar, organizar y resumir. Si su plan de clase, secuencia didáctica está pensando a lograr objetivos procedimentales, ustedes van a hablar de ejecutar, desempeñar, usar, implementar, dibujar, experimentar y editar. Y si sus objetivos actitudinales si apuntan a objetivos actitudinales, ustedes van a hablar de cooperar, colaborar, valorar, apreciar, tomar decisión, respetar, proponer, escuchar y ayudar. Por favor, en serio les digo, es muy importante que si son de práctica 3, residencia o de universidad que están haciendo capacitación pedagógica, armando sus planes de clases, sus secuencias didácticas, en el texto que armen o el esquema que armen, les van a pedir que se planteen sus clases teniendo en cuenta objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Así que memoricen estos verbos y sepan que siempre los tienen que poner en infinitivo. Ar, ir. A nivel competencias. ¿Para qué enseñar? Las competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, es decir, un saber hacer. Se llama competencias clave a aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal. Después tenemos los contenidos. ¿Qué enseñar? Son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Se ordenan en asignaturas que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. Existen 3 tipos. Conceptual se refiere a los hechos, datos o conceptos expresan mediante una definición o una explicación teórica. Procedimental son destrezas estratégicas y procesos que implican una secuencia de acciones o operaciones a ejecutar de manera ordenada para conseguir un fin. Y actitudinales, valores y normas. La metodología. ¿Cómo enseñar? Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado de manera consciente y reflexiva con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de objetivos planteados. Incluye principios metodológicos, organización de los espacios, tiempos, recursos y materiales didácticos. Y aquí tienen un pequeño cuadro, me ha salido un poquito feo, pero bueno, sepan disculpar, de cómo resumirlo. ¿Cómo estructuramos la clase? Vamos de lo conocido a lo desconocido,
de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto, de lo particular a lo general. Siempre hay que buscar que los contenidos que vamos a buscar, la metodología en la que vamos a utilizar, tengan en cuenta las motivaciones, los gustos de los chicos, que sean variados, no siempre sea el mismo método, no siempre sea la lluvia de idea, no siempre sea la exposición, no siempre sea la lectura de imagen, no siempre sea la misma aplicación, no siempre sea el uso del mapa regional. Siempre hay que buscar variar en la metodología. Y si les piden que hagan una secuencia didáctica, siempre tienen que pensar en una introducción, o sea, los primeros 10 minutos, qué van a plantear en esos primeros 10 minutos de clase, el desarrollo que va a contemplar del minuto 11 al minuto 30 o 31, y la consolidación, que suelen ser las preguntas que uno puede hacer para ver si los chicos han comprendido el tema o a nivel de repaso, la ampliación de tema, diciendo de que, bueno, hacerle una pequeña conexión en el pizarrón o en la pizarra o en la virtualidad, si están en la pizarra virtual, y decirle, bueno, en la próxima clase vamos a ver este tema y conecta así, vayan viéndolo, vayan averiguándolo, vayan investigando. Y por último, la evaluación, son los últimos 5 minutos de la clase en la que nosotros hacemos la pregunta, diciendo, bueno, si hemos planteado en la clase, por ejemplo, ¿qué es la sociedad? Vamos a decir, bueno, a ver, chicos, entonces, al final de cuentas, ¿qué era la sociedad? ¿Qué es ser ciudadano? ¿Cuáles son los poderes del Estado? ¿Cómo se divide? ¿Cada cuánto lo elegimos? ¿Qué dice el artículo 14, el artículo 14 y el 14 bis de la Constitución? Y así, en esos 5 minutos hacemos una serie de preguntas a diferentes estudiantes, vamos señalando de a poco o invitándolos a participar, y eso también es una manera de evaluar para ver si han logrado comprender la clase. Y por último tenemos los recursos didácticos que se clasifican en textos impresos, que pueden ser los cuadernillos, pueden ser manuales, pueden ser revistas, pueden ser anuarios. Material audiovisual puede ser algún video que le hayamos pasado, que hayamos visto una película y después en base a la película tienen que hacer una guía. Tableros didácticos, puede ser la pizarra, que puede ser pizarra negra, pizarra verde, pizarra blanca. Tenemos medios informativos, que puede ser una aplicación, puede ser una página, puede ser un software libre, puede ser Google Earth, por ejemplo. Experiencias directas, por ejemplo, si la escuela es técnica y hay un taller, puede ser en la que tengan que construir algo con madera. Si tienen laboratorios, puede ser que juntan algunos químicos, etcétera. Estructurales pueden ser espacios pensados para realizar ciertas tareas, por ejemplo, a tener una biblioteca en la que ellos puedan acceder a ciertos libros, material, o si no tienen internet en el teléfono o no hay wifi en la escuela, que ahí en esa habitación si haya internet, ya sea por cable. Puede ser lugares físicos para realizar educación física, en la que tienen cantidad de pelotas de vóley, de básquet, de fútbol, tienen tizas para marcar la cancha o marcar el pasto, o tienen otras herramientas para otros ejercicios que se ven en educación física. Simbólicas, el armado de maquetas, por ejemplo, cuando tienen que armar el barrio, en inglés, cuando se les enseña el vocabulario de la ciudad, se les suele pedir maquetas. También si la materia es de ciencias, de geografía o de ciencias naturales, se suele pedir a veces maquetas también del barrio, o se puede pedir también maquetas o modelos del sistema solar, también de la célula, es muy común. Se suele trabajar también con globos terráqueos en los que se le dice para buscar diferentes países. También tenemos fichas, mapas, diapositivas. Y por último, interactivos, juegos en la red, por ejemplo, usar los Sims, usar Age of Empires, usar Papers, Please, usar Minecraft. Hay varios juegos que tienen que se los usa en la educación, y hay varios proyectos que he visto que son bastante interesantes, que usan juegos que están de moda para poder acercar un poco más a los chicos y ver diferentes temáticas, blogs, redes, canales de YouTube, tutoriales, etc. Y bueno, sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otra. Life is a journey.